Amigos, hola, bienvenidos de nuevo a este viaje del presente, a este espacio de reflexión, de conectarnos con la felicidad y la abundancia, de conectarnos con lo importante realmente, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, de, de qué son los pensamientos. En realidad, vamos a hablar del pensamiento, porque no nos damos, porque vivimos pensando, y pensamos y pensamos y pensamos, y no nos damos cuenta que eh, no tenemos en realidad unos pensamientos orgánicos. Porque resulta que tenemos que entender qué es un pensamiento, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la mente, para empezar a ser conscientes de que es importante tener pensamientos limpios y estructurados. Porque los pensamientos que manejamos normalmente, con la vida que llevamos, lo que pensamos, simplemente lo que nos enseñaron a pensar, nuestros maestros, nuestros padres, nuestros maestros del colegio, todas las personas que nos han ido formando. Resulta que pensamos como ellos, en realidad. Eso se trata la vida, de que donde desenfocarnos es pensar como piensan los demás. Porque eso nos lleva a pensar que tenemos problemas. Cuando en realidad podemos pensamos que es un problema porque nos enseñaron a pensar eso, ¿cierto? Pero también podemos aprender a pensar que es un aprendizaje. Entonces si nosotros empezamos a aprender que es un aprendizaje porque somos un alma que viene a disfrutar de la vida, solo tenemos que aprender de las situaciones para no repetir los ciclos, para no repetir las vivencias que no nos gustan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de pensar, pero de pensar realmente de una forma estructurada. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque los pensamientos que realmente tenemos, que, los pensamientos con los cuales, no sé, eh, llevamos nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vivencia, nuestra realidad supuesta, resulta que son simplemente las creencias. La base de los pensamientos son las creencias. ¿Qué creo yo de una situación? ¿Qué pienso de esa situación? Y así mismo me engancho con lo que viene detrás. Porque mi pensamiento base genera una serie de pensamientos inconscientes, somos 95% inconscientes, es decir, que el 5% de las decisiones diarias las tomamos conscientemente. El 95% de las decisiones las toma nuestro subconsciente a base de nuestra estructura de pensamiento. Entonces, vamos a un ejemplo. Digamos, una persona está en un problema de drogadicción y cree que eso es lo peor que le puede pasar. Piensa, porque le enseñaba a pensar que eso es malo, que, que no es suficiente, que es poco, que es víctima de eso, que lo ve como un problema. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a seguir teniendo pensamientos, digamos, de resistencia, de bloqueo, porque va a seguir pensando que es malo. Si tú crees que es malo eso que te está pasando, entonces así mismo vas a seguir buscando pensamientos para reafirmar esa creencia, porque crees que es malo. ¿Cierto? Cuando tú decides parar esos pensamientos y mirar dentro de ti que en realidad es malo, ¿por qué es malo? ¿Tú crees que es malo o en realidad crees que es malo porque estás creyendo lo que los demás te dijeron? Si tú en un momento paras y ves eso y te das cuenta que te sientes así frustrado o aburrido por la situación que estás viviendo, entonces te das cuenta que hay un mensaje para ti, que es mejor pensarlo con objetividad. Entonces, si tú cambias tu creencia y tu pensamiento y no piensas que es malo, que es lo peor que te ha pasado, sino en realidad que es bueno. ¿Por qué? Porque a través de esa situación incómoda vas a aprender a pensar diferente. Porque si tú piensas que es una oportunidad de mejorar como persona, de encontrarte con tu esencia, de buscar un camino espiritual, de entender que el mundo no es como tú lo ves hasta ahora, porque lo has visto con los ojos de los pensamientos de los demás. Te das cuenta que en este momento puedes pensar que es bueno, que a partir de eso puedes empezar a crecer,
¿Cómo? A entender cómo funciona el cuerpo, a entender cómo funciona la mente, a entender que mal utilizamos la mente porque simplemente nos enseñaron a ver la vida con dualidad, que todo es malo o bueno, eso pensamos. Pero si nosotros pensamos que la situación no es mala ni buena, que cuando una situación ya es, si podemos pensarlo, la situación ya está, eso no lo podemos cambiar. Tenemos que romper la resistencia y pensar que ya la situación está aceptable. Es la realidad porque la situación ya es. Pero tengo la gran oportunidad de verlo como una oportunidad. ¿Cierto? Entonces, si yo veo eso que era malo como una oportunidad, entonces abro mi camino. Porque empiezo a ver otras cosas. A darme cuenta que si yo digo que esa luna negra, esa oscuridad, esa noche de la vida, simplemente me trajo hasta aquí para que yo reinicie mis pensamientos, mi vida, me dé cuenta que yo puedo decidir si me encapsulo en la situación y sigo creyendo que es mala y me hundo con la situación cada vez más, o simplemente creo que es bueno, entonces como yo creo que es bueno, ya no me voy a victimizar, ya mi mente va a estar programada realmente con un pensamiento base, porque yo ya creo, mi creencia ya no es que es un problema, mi creencia ya es que es una oportunidad. Entonces, inmediatamente le estoy diciendo a mi mente que se enfoque en tener pensamientos inconscientes, el 95% de los pensamientos que tenemos al día sean en pro de su crecimiento. Porque si la situación es mala para ti, tu mente va a seguir llevándote a estar más frustrado. Porque ya genera pensamientos inconscientes a base de un pensamiento básico. Si es un problema para ti, inconscientemente crees que es un problema, entonces inconscientemente tu mente va a seguir generando más problemas en eso y no vas a encontrar salida. Tú simplemente entonces decides parar, ya sueltas tu creencia que es malo y que te metes dentro de ti y entiendes que es lo mejor que te puede pasar porque vas a crecer como persona. Y le dices a tu vida, a tu mente, al universo, que ya entendiste, que no está mal, que está bien, que es lo mejor que te puede pasar. Y si lo agradeces a la vida. Cuando tú agradeces, aumentas tu vibración. Porque la gratitud es simplemente decirle a la vida y al universo, gracias por esto que estoy viviendo, no es malo, gracias por esta oportunidad tan importante que tengo de crecer espiritualmente como persona. Gracias a la vida por traerme a esta situación que me está llevando a entender que pienso mal, que puedo pensar diferente. Gracias a esto puedo pensar diferente. Todo de aquí en adelante. Entonces, como tú ya crees eso, como tú ya crees que en realidad es tu oportunidad de mejora, entonces tu mente va a trabajar para eso. Tu mente ya no te va a llevar a hundirte con la situación. Porque programas tu mente. Así que entonces, es una invitación a entender que los pensamientos son demasiado importantes. Realmente. Porque si yo pienso que todo está bien, que mi vida es un aprendizaje, que simplemente cada situación que me pasa puedo definir cómo pensarla, cómo aprender de ella, entonces disfruto de la vida, siempre estoy feliz. Porque me doy cuenta que yo puedo transformar mi mundo, que nada de afuera me va a traer la felicidad, que es una decisión que yo tomo. ¿Por qué tomo esa decisión? Porque decido entender que me da felicidad lo que a otros les da tristeza. Porque para las personas eso está mal. Y por eso la gente sigue pasando y como viviendo los mismos ciclos, pasando por las mismas cosas. Porque pensamos que está mal, cualquier situación, que la vida nos trae y nos incomoda. Así mismo son las parejas. Tu pareja te es infiel y tú te vas a creer que las personas son malas, que las mujeres no hay mujeres buenas, que no hay hombres buenos. Entonces vas
Y como sigues pensando eso, listo, superas esa situación, resulta que después te consigues otra pareja y pasa lo mismo. Vuelves y te es infiel. Entonces vuelves y te enganchas con tus creencias, dices que las personas son malas, vuelves y generalizas y vuelves y llevas tu vida a ese mismo camino. Vas a estar obligado a repetir ese ciclo 1000 veces. Porque el universo te está diciendo simplemente que tienes que entender que hay un aprendizaje para ti. Que hasta que no entiendas que debes entender que lo que estás creyendo que te están haciendo mal es bueno para que aprendas a evolucionar como persona, para que en realidad trasciendas a una mejor versión de ti y te conectes con la persona que en realidad buscas. ¿Cierto? Entonces, si tú entiendes que la infidelidad no es porque las personas sean malas, porque no, es porque el universo te está llevando, tú que estás creando esa realidad, inconscientemente. Y cuando tú entonces llegas a un punto de la vida que te cansas de estar victimizándote y te das cuenta que tú creaste esa realidad varias veces, tú mismo, tu conciencia, no sé, el universo, lo que sea, lo trajo a tu vida varias veces. Entonces, si tú decides esta vez ya no verte como la víctima y echarle la culpa a los demás, generalizar, vivir todo eso, sino vivirlo con aprendizaje, y sientes que lo que esa persona te hizo es lo mejor que te puede pasar, ya no lo ves malo como te lo han enseñado, como lo has pensado. Puedes pensar a partir de este momento que es lo mejor que te ha pasado, que esa persona no hizo nada malo por ti, al contrario, que te conectó con eso, con tu crecimiento personal. Entonces agradeces a esa persona por eso que te hizo, porque es lo mejor que te puede pasar. Para eso la trajiste a tu vida, para aprender. Entonces, cuando tú ves esa situación así y le dices a la vida, gracias por esta situación, gracias por esta persona, gracias persona por lo que me hiciste, porque te conectas con tu aprendizaje, entonces ¿sabes qué pasa? Estás preparado para una mejor persona, para la persona que buscas, para que no te vuelvan a ser infieles. Porque como ya aprendiste, ya la situación ya no va a estar más así. Porque el universo es así. Lo que no nos gusta, o lo que nos incomoda, o lo que nos da infelicidad, simplemente es lo externo. Porque si decidimos ser felices, somos felices, a pesar de cualquier situación. Porque si tu situación no te gusta, no te resistas más, no lo hagas. Agradece por esa situación. En serio, esa incomodidad debes agradecerla. Primero agradece. Confía en lo que te estoy diciendo, ya, darte la oportunidad solo de hacerlo. Si estás triste, aburrido, si estás pasando por algo que no te gusta, simplemente agradece. Lo has hecho. Te enseñaron a bloquearte, a seguir ahí resistiendo la situación. Si tú decides cambiar y darte cuenta de lo que te estoy diciendo, entonces simplemente te dan la oportunidad de hacerlo. Entonces llegas y con enfoque dices, ¿cómo me siento? Me siento bien, me siento agradecido, porque veo mi oportunidad de mejorar gracias a esta persona. Y si le dices uno, y le dices a la vida, gracias, gracias, te conectas con la gratitud, porque en realidad te estás conociendo, te estás conectando con tu esencia, gracias, porque por fin estás recordando que eres un alma, que vino solo a disfrutar de la vida, a aprender, realmente. Entonces, toda esa oscuridad, en realidad es lo mejor que te puede pasar. Entonces tú lo agradeces. Estás diciendo al universo que ya vas a aprender, entonces el universo te empieza a traer la respuesta. Y como ya aprendiste, el hombre no te va a seguir trayendo la misma vivencia, seguramente. Entonces, para, para vivir bien simplemente necesitamos estructurar nuestros pensamientos con objetividad. Sí, no me gusta lo que estoy viviendo en cuanto a mi economía, entonces tengo la oportunidad de esa incomodidad, entender qué es lo que me está queriendo decir la vida, porque mi escasez. Seguramente no tengo abundancia afuera porque soy pobre adentro, pero no es que seas malo y que tú no tengas dinero, es que te criaron así y estás pidiendo los pensamientos de los demás. Por eso es importante la fuente de esta charla, ¿cierto? De esto que te vengo a decir, de esto que te viene a decir el universo, porque yo no te digo nada, simplemente el universo habla a través de mí, eso es lo que sea. Porque yo decidí vivir así, yo antes era una persona que pensaba mal, que era orgánico con mis pensamientos, me autoflagelaba, creía que todo lo malo era malo, que todo era malo, porque vivía las creencias, está bien, hasta que llegué a un punto de la vida que me cansé de eso y decidí hacer lo que te estoy diciendo.
parar, entender que lo malo no es malo, porque que yo decido si es malo o no, no debo pensar lo que me enseñaron a pensar, ¿cierto? Entonces, yo decidí hacer lo que te estoy diciendo y a partir de ahí me cambió todo. Tanto que siento tanta dicha y tanta felicidad que simplemente vengo a decirle a las personas que es fácil o difícil, depende de qué tanta resistencia, pero tienes la oportunidad de pensar diferente. Si empiezas a pensar diferente hoy, lo agradecerás. Agradecerás este mensaje porque seguramente te lo estás pidiendo a la vida, pero hay que aprender a escuchar las señales también, porque hay un mensaje de amor en cada situación, seguramente. La vida es simplemente disfrutarla, disfruta hasta de lo que nosotros ven mal, para que aprendas, para que simplemente puedas ser feliz de verdad. Un saludito, nos vemos luego, gracias por estar aquí y bendiciones.